voy a tener el placer de presentar a Janet Sánchez Zurita. Janet es actual directora de la División de Recursos Humanos Naturales de la CEPAL. Es economista y doctora en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, tiene un máster en planificación comunitaria y regional en la Flaxo de Ecuador y ha tenido varios cargos públicos. Ha sido ministra de Inclusión Económica y Social, ministra de Coordinación de Desarrollo Social y ministra de Coordinación de Política Económica. Janet nos va a presentar el caso de Ecuador, así que sin más, Janet, te cedo la palabra. Entonces, bueno, yo voy rápidamente a hacer un recuento de lo que han sido los arreglos institucionales. Mi análisis va a ser más institucional que nada, porque entiendo que están en momentos en que van a tomar ciertas decisiones y tal vez la experiencia ecuatoriana, así como la peruana, pudieran dar perspectivas, digamos, de las posibilidades de cómo nos ha ido. Vamos a ver que hay algunos temas muy parecidos a los que ha explicado anteriormente, pero también algunos elementos distintos. Vamos a ver primero la gran pregunta, ¿por qué coordinar? Creo que ha sido bastante claro los ejemplos que ha dado la colega que me precedió, ¿no es cierto?, al presentar el caso peruano, pero básicamente es el tema de la multicausalidad y el tema de la multidimensionalidad, ¿no es cierto?, de factores que influyen en las problemáticas sociales normalmente. Entonces, basta dar unos ejemplos: pobreza, desnutrición, desigualdades, y vamos a ver que no pasa por un simple programa, ¿no?, sino que hay que articular esfuerzos, recursos financieros, recursos intangibles, todo tipo de iniciativas para poder empujar y dar un shock, ¿no es cierto?, de transformación. Por otra parte, se debe coordinar distintos niveles, ¿no? Unos son, por ejemplo, los actores públicos y privados, otros son el tema de las decisiones de acción pública en distintos niveles, los niveles centrales con los niveles locales. Y todo esto, por supuesto, no está libre de conflictos y de tensiones. Siempre yo recuerdo un profesor que me decía, y se me grabó tanto, José Luis Corallo, que es un argentino, y él decía: hay que pensar integralmente, intergeneracionalmente, si se quiere, yo le ampliaría, pero para actuar es mejor actuar sectorialmente y por grupos etarios. Entonces, creo que por ahí hay la combinación más efectiva, digamos, de las destrezas o los esfuerzos que uno puede, digamos, sacar adelante. Ahora, ¿qué coordinar? Por una parte, es necesario, ya anteriormente se refirió al tema de la coordinación entre política social y política económica, por ejemplo. Cuando hablamos de inclusión económica, no puede ser solo un programa pensado socialmente, sino que además tiene que ser pensado económicamente. Entonces hay que coordinar la política social y la política económica, hay que coordinar las distintas intervenciones de política sectorial en el campo de lo social, educación, salud, inclusión económica y social o protección social, empleo, es decir, las distintas denominaciones que van tomando en los distintos países, pero más o menos esos son los grupos o los sectores con los que debemos estar coordinando. También hay un problema de grupos de ciudadanos, ¿no es cierto?, y el ciclo de vida. Entonces también hay que coordinar intergeneracionalmente los distintos grupos, y también
grupos especiales con especiales vulnerabilidades como las discapacidades, los adultos mayores, en fin. También, como decía, se necesita la coordinación en los distintos niveles y el nivel territorial es muy importante. Luego, dentro de los mismos sistemas, dentro de los mismos sectores, que por la historia, y esto es muy común en toda América Latina, no se han coordinado adecuadamente, como el sistema de protección social, que está separado, ¿no es cierto? Uno es el contributivo, que creo que salvo el caso de Costa Rica, en el resto tenemos otro tipo de institucionalidad, y el caso de lo que es la parte no contributiva, ¿no es cierto?, que normalmente está en los ministerios de prestaciones sociales, de bienestar social, de inclusión social, en fin, con las denominaciones que tienen cada uno de los países. Es fundamental que intervengamos en todas estas necesidades de coordinación. ¿Y qué hicimos en el caso ecuatoriano? Fue una entrada a dos niveles, con esta premisa fundamental que manifesté, ¿no? Es necesario pensar integralmente y luego actuar sectorialmente, o sea, hacerlo también eficiente y especializadamente. Entonces, nosotros teníamos los ministerios sectoriales, así como en los otros países, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, y también se creó el Ministerio de Inclusión Económica Social, muy parecido a lo que ha comentado nuestra colega, y por tanto no voy a repetir, pero es muy parecido, ¿no? Que se hacía cargo tanto de la parte de la protección social no contributiva como de la situación de exclusión, ¿no? Por ciclo de vida y también por actores específicos. Pero la parte de la articulación, de la coordinación y del diseño político macrosocial pasó a ser desarrollado por otro ministerio, en lugar de los dos ministerios que se hablaba anteriormente. En el caso ecuatoriano se crea otro ministerio, sin cartera se llamaba, porque este ministerio no ejecutaba programas directamente, sino que tenía en su función velar por el uso eficiente de los recursos, por la articulación de las políticas, por la consecución de las metas transversales, ¿no? Como eran, por ejemplo, las estrategias de pobreza, las de desnutrición, el mismo tema de la reforma a la seguridad social y a la protección social, es decir, estas macro problemáticas que no se podían impulsar desde un solo ministerio y que necesitaban ser articulados por una instancia que políticamente era algo superior, ¿no? Porque los ministros coordinadores, yo fui una ministra coordinadora de desarrollo social, luego de haber sido ministra de inclusión, justamente estaba en la misma tarea de ejecución, pasé al nivel del Ministerio de Coordinación y el rol era muy distinto, o sea, no ejecutaba programas directamente, sino que ahí lo que teníamos, ya les voy a decir todas las funciones que tenía este ministerio, pero lo fundamental era lograr movilizar todos los recursos, las instituciones, en función de unos objetivos, muchos de estos transversales como los que hemos mencionado, ¿no? Clarísimo. ¿Qué necesitaba el país en ese momento? Atender los temas de desnutrición en lo social, ¿no? Atender los temas de protección social, de reformas a la seguridad social, canalizar mejor, articular mejor el sistema educativo, por ejemplo, porque por un lado andaban los centros de desarrollo infantil, por otro lado estaba la educación desde la inicial hasta la media, y por otro lado las universidades. Entonces ahí mismo había una tremenda desarticulación.
Entonces el ministerio justo tenía ese cometido de resolver los temas de coordinación, de hacer más efectivo el uso del recurso, es decir, que las intervenciones sean mucho más costo efectivas, y de poner de acuerdo a los distintos ministros, digamos, que estaban en el día a día, y su preocupación mayor era el impulso a los programas. Entonces, en Ecuador hubo tres diferentes momentos, digamos, de modelos de coordinación, y no me voy a detener mucho en ello porque es entrar mucho en la casuística. Me voy a enfocar sobre todo en el tema de lo que se hizo con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo, que yo pienso que fue una excelente lección aprendida. Lastimosamente luego este ministerio desaparece, pero la idea fue muy importante y la contribución y el efecto fue muy importante, ¿no? Entonces ahí les pongo en la lámina, pueden ver la instancia de coordinación por arriba políticamente, ¿no es cierto? No presupuestariamente, no en los hechos, pero sí políticamente, porque tenía la potestad, ¿no es cierto?, de articular las intervenciones intersectoriales. Tenía un consejo de desarrollo social donde estaban los distintos ministros de todo el frente social, digamos, y se tomaban las decisiones ahí. Esas decisiones eran vinculantes, ¿no? Que eso era lo importante, se le dio poder político. Entonces, calificábamos los presupuestos, definíamos conjuntamente la agenda macro social, digamos, se definía una sola agenda, y por ejemplo, si esa agenda decía erradicación de la desnutrición, erradicación de la pobreza extrema, reforma a la seguridad social, etcétera, todos teníamos que caminar hacia allá. Y sobre la base de esos grandes metas que teníamos a nuestro cargo, todos nos coordinábamos. Entonces, ¿qué debía hacer salud? ¿Qué debía, por ejemplo, en desnutrición? ¿Qué debía hacer salud? ¿Qué debía hacer educación? ¿Qué debía hacer el Ministerio de Inclusión Económica y Social? En la reforma a la seguridad social, sentarles a instituciones que jamás conversaron, como era un instituto de previsión social, allá se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que manejaba los grandes programas de las transferencias. Entonces, además se ordenaron, además de lo que he dicho, se ordenaron también las intervenciones que estaban muy dispersas. Y tal como en el caso peruano, que habían estas iniciativas, a veces la misma banca multilateral creaba estas iniciativas con programas ad hoc, ¿no es cierto?, que se decía que no entren en la institucionalidad pública porque son ineficientes, porque hay corrupción, por un sinnúmero de cosas, tanto en las áreas de salud como también en la inclusión económica y social, que se fueron creando como programas aparte que siempre estaban atados normalmente a algún préstamo, pero que luego se quedaban allí, ¿cierto?, con vida propia, y fue necesario articular y fortalecer las instituciones. Bueno, finalmente, luego del 2017, se elimina, lastimosamente para mí, el Ministerio Coordinador, y se crea una Secretaría Técnica con un plan de gobierno que se llamaba Plan Todo una Vida, ¿no?, o que está hasta ahora vigente, y un comité interinstitucional de este plan Toda una Vida, que con lo que se vuelve más atado a un plan de gobierno de ese momento, ¿no? Eso es lo que me parece sensible, y se pierde toda la institucionalidad que se pretendía hacer en el largo plazo, al margen de los programas específicos que legítimamente cada gobierno tenía pendiente. Entonces, considerando esto, nuevamente regreso a las preguntas de lo que nos habíamos hecho: ¿qué coordinar? ¿Cómo coordinar? En el caso de la experiencia ecuatoriana, a nivel político, como les dije, teníamos este Consejo Sectorial de Desarrollo Social, conformados por todos los ministros
ministros del área, donde se tomaban las decisiones de política pública y todo lo decidido en ese consejo se volvía vinculante. Se creó también el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, como he dicho, con esta cartera sin portafolio para impulsar reformas y programas sociales, que tenía capacidad de veto, que hacía seguimiento de la gestión y monitoreo, que tenía todo el respaldo estadístico y analítico para poder hacer el análisis. A nivel de la planificación, se tenía una agenda macro social. Esto ayudó mucho para plantear prioridades, causalidades, digamos, para atender los factores determinantes de todas las problemáticas sociales que habíamos priorizado, y habían el lanzamiento de estrategias intersectoriales. Hubo infancia plena, acción nutrición, tuvimos algunas estrategias que se siguieron y se implementaron. A nivel de análisis e investigación, el Ministerio de Coordinación realizaba estudios de interés para el sector social. Nosotros debíamos levantar las alertas sobre el desempeño social e impacto de las políticas. Si veíamos que algo estaba fallando, teníamos que plantear con el ministro sectorial correspondiente la medida más adecuada para corregir, o para ajustar, o para cambiar el programa, o cambiar la entrada. Debíamos asistir y fortalecer técnicamente a los ministerios sectoriales. Debíamos plantear reformas institucionales o legales de ser necesario, tanto para la coordinación con las instituciones como con los actores pertinentes. Y podíamos realizar también estos proyectos piloto, ¿no?, que también se hacía referencia en la anterior presentación. Y esta competencia tenía este Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, hacer pilotos pequeños, probarlos y traspasar al ministerio en cuestión. En el nivel de la información se manejaba el registro social, ¿no? Ahora lo han sacado de allí. Se manejaba el registro interconectado de programas sociales para ver todos los receptores de los programas, y se manejaba el sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador, que era toda la parte estadística. A nivel presupuestario y de proyectos se hacía la aprobación de la proforma presupuestaria de cada sector, se daba el aval a los proyectos de inversión y se monitoreaba la gestión de ejecución presupuestaria. De ser el caso, la reasignación de recursos entre entidades, si alguien estaba ejecutando, se pasaba, en fin, se repriorizaba, se podía intervenir para hacer esos cambios en todas aquellas instituciones que estaban bajo el Consejo. Reflexiones finales, ya para ir acabando y más bien dar paso a la discusión. Un tema fundamental, porque es también objeto de la discusión, esta convocatoria a este seminario, ¿no es cierto?, es cuál fue el gran desafío para integrar el sistema de protección social. En el Cuarzo ecuatoriano, primero había un problema de normativa. No había un sistema integral de protección social pensado en lo contributivo y lo no contributivo. Entonces fue creado modularmente como, digamos, un derecho de los trabajadores formales, ¿no es cierto? Y como pasa en nuestras economías latinoamericanas, el gran sector informal quedó sin nada. Entonces, como una medida compensatoria, se usaron las transferencias no monetarias, pero era necesario tener coherencia y ya articular todo el sistema y saber cuántos recursos ponemos en el uno y en el otro caso. Por otra parte, los mecanismos de coordinación de políticas
sociales sí funcionaron a nivel nacional, pero tuvieron dificultades a nivel local. Y en eso creo que la experiencia peruana es muy rica, porque yo recuerdo algunas veces haber discutido con actores de la política pública en el Perú y su llegada a territorio era muy interesante. Entonces, en eso quiero decir también con total transparencia que la llegada a territorio siempre nos costó más. Entonces, había que dar un paso adicional para ver cuál es el mejor mecanismo de llegar a territorio de manera coordinada, ¿no? Porque nosotros coordinábamos en lo central, pero era más difícil la coordinación dentro del territorio. Y luego, bueno, faltó continuación de algunas de las áreas. Creo que sobre todo no fuimos muy exitosos en la estrategia de nutrición, en parte por las sinergias, digamos, institucionales, sobre todo Ministerio de Salud, que interesaba que tenga, digamos, movilizado a todos sus recursos en función de este objetivo. Tal vez bueno, ya había mencionado que era necesario integrar desde sectores, ¿no es cierto?, como dentro de educación, dentro de protección social, dentro de inclusión económica y social. Y con esto sí acabo, prometo acabar. ¿Por qué coordinar y qué coordinar? Creo que ya he dicho y voy a acabar insistiendo que la necesidad de coordinación es permanente mientras las problemáticas sean multicausales y multidimensionales, ¿no? Es necesario coordinar. Cómo lo hagamos es variable, es dinámico, creo que no hay receta universal. Aquí han visto dos experiencias, ¿no es cierto? Pueden ser temporales también algunas necesidades, hasta que funcionen bien las articulaciones, en fin, podríamos discutir. Y lo que sí creo que quedó, al menos desde la experiencia ecuatoriana, como lección aprendida, es que la coordinación debe aportar a la política social de manera efectiva. O sea, no se trata de generar más burocratización y de demorar más las cosas, ¿no? Entonces, el desafío de las instancias de coordinación es que no se constituyan en una pesadilla de los ministros de ejecución. Tienen que ser ágiles, tienen que respaldar, que ayudar, que hacer que funcionen, tienen que compartir la responsabilidad de la efectividad de la política y de su dinámica. Hay que fortalecer las instituciones sectoriales, no competir con ellas. Hay que apuntar sobre todo a los problemas multidimensionales, tener capacidad de innovación, construir su sinergia entre las intervenciones planteadas en territorios concretos. Finalmente, y considerando la naturaleza multicausal y multidimensional de las problemáticas sociales, es importante que las coordinaciones no solo ocurran en el ámbito social. Es fundamental una política socioeconómica y cultural articulada si queremos en verdad llegar a cumplir con metas tan ambiciosas como son la erradicación de la pobreza, de la desnutrición crónica que lastimosamente todavía padecen nuestros países. Gracias.